Muy buen día a todos, compañeros, ingenieros. Nosotros somos el grupo número 4. Mi nombre es Jocelyn Montes y nosotros el día de hoy les vamos a hablar acerca de lo que es la responsabilidad del administrador de base de datos. Entonces, para empezar tenemos un DBA. Un DBA viene siendo un administrador de base de datos. Pero en sí, ¿qué es? Viene siendo lo que es la persona o grupo de personas las cuales están encargadas de administrar, de supervisar y de asegurar el adecuado uso de los datos dentro de una DBMS, que significa Database Management System. Entonces, son los DBA, estos sistemas, los cuales permiten manejar grandes montañas de datos de una manera eficiente, permitiendo así disponer de una mejor herramienta por la toma de decisiones de negocios. Por lo tanto, la necesidad de los administradores de base de datos es hoy mayor que nunca. Luego tenemos cada una de las funciones que realiza un DBA. Para empezar, tenemos lo que es la gestión general de base de datos. En esta parte, pues, el DBA es la persona con más conocimiento sobre la base de datos en una organización. Entonces, como tal, esta persona debe entender lo que son las reglas básicas de la tecnología de base de datos relacional y ser capaz de comunicar con precisión a los demás, es decir, a los demás miembros del grupo, los cuales están trabajando junto con él. Luego tenemos el modelado de datos y el diseño de la base de datos. En esta parte, pues, el DBA debe ser un profesional, experto en la recopilación y en el análisis de las necesidades del usuario para obtener modelos de datos conceptuales y lógicos. Y esta tarea, pues, es mucho más difícil de lo que parece. Luego tenemos lo que es la auditoría. En la auditoría, pues, una de las tareas de un DBA es más que todo identificar que los usuarios tienen acceso tanto a insertar, a actualizar, a eliminar datos y cuando una auditoría no solo podría ser necesaria por un tiempo limitado, sino que para usuarios específicos o datos en específico. También puede ser requerida 24/7 para todos los datos que se introduzcan en el DBMS. Luego tenemos lo que es la integración con aplicaciones. En esta parte, pues, la mayoría de las empresas hoy en día utilizan aplicaciones de terceros. Es decir, casi nadie ya desarrolla sus propias aplicaciones en su casa. Muy pocas de estas aplicaciones funcionan de manera aislada y en otras palabras, las aplicaciones pues tienen que interconectarse unas con otras. Entonces, generalmente utilizando lo que es una base de datos como el medio para compartir estos datos. Luego tenemos lo que es el resguardo y la recuperación de los datos. En esta parte, pues tenemos que es uno de los aspectos más fundamentales del trabajo de un DBA, ya que es proteger los datos de las organizaciones. Y esto pues incluye lo que es hacer copias de seguridad periódicamente de los datos y mantenerlos a salvo de la destrucción accidental o intencional. Además, debe diseñar, debe implementar y debe probar un plan de recuperación para que cuando se presenten los problemas, los datos se puedan restaurar rápidamente y de esa manera, pues, no perder ninguna información de vital importancia. Luego, seguimos con las funciones. Luego tenemos lo que es la inteligencia de negocios y el almacenamiento de los datos. En esta parte, pues, una de las áreas de mayor crecimiento para el DBA es esta. Y esto se debe a que cada vez más las organizaciones lo que están haciendo es tratando de extraer toda la información que puedan con el fin de tomar mejores decisiones de negocios. Luego tenemos lo que es la planificación de capacidad. En esta parte, la mayoría de las organizaciones, el número y el tamaño de la base de datos crece rápidamente. Es decir, esta pues es una responsabilidad del DBA, la cual es gestionar el creciente volumen de datos y diseñar los planes apropiados tanto para administrarlos. Luego tenemos lo que es la administración de cambios. En esta parte, pues, a menudo viene siendo también la responsabilidad del DBA realizar lo que es el análisis de impacto antes de realizar cambios dentro de un DBMS y el cual implementar cambios para hacer pruebas pilotos y documentar todos los cambios y procedimientos. Y pues este es el trabajo de un DBA. Y con esto concluyo pues mi parte de la exposición y mis compañeros le van a hablar un poquito más a profundidad de este tema. Buenas noches, compañeros, ingenieros. Mi nombre es
base de datos, DBA o administrador de base de datos, es el encargado de proteger los datos y administrar la actividad de estos. Por lo tanto, se debe proporcionar estándares, ¿verdad?, para sus acciones y poder desarrollar los procedimientos para su control. Con esos estándares, ¿verdad?, nos referimos a lo que son los procedimientos de operatividad. Pues el administrador de la base de datos tiene que estar pendiente, ¿verdad?, de estar actualizando y sobre todo llevando el control de que se cumplan. También no solo es actualizarlos, bueno, en este caso también sería como incluir lo que son mejoras y también cancelar lo que son ciertos procedimientos en caso de que estos ya no nos estén funcionando, ¿verdad? Recuerden que según se van actualizando nuestro sistema y todo eso, tenemos que ir cambiando también lo que son nuestros procedimientos en la base de datos. Entonces el administrador es el encargado de hacer eso. Otra de las funciones que tiene el administrador de la base de datos, ¿verdad?, es manejar lo que son las técnicas de recuperación de datos en caso de existir problemas con nuestra base de datos, ¿verdad? Lo que son anticipar fallas. Y también tenemos, ¿verdad?, que lo que hablábamos de los procedimientos, ese tiene que tomar en cuenta, ¿verdad?, que al momento de hacer las actualizaciones debidas, se estén cumpliendo todas las políticas de la organización o de la empresa, ¿verdad? Tomando en cuenta, pues, también a todo el tipo de usuarios. O sea, no es que las actualizaciones se van a hacer para beneficiar solo un cierto tipo de usuarios. Más adelante vamos a ver que existen varios tipos de usuarios, ¿verdad? Entonces el administrador de datos pues tiene que pensar prácticamente en todos los usuarios que van a manejar la base de datos al momento de poder tomar en cuenta sus procedimientos. Tenemos, ¿verdad?, que otra de las funciones desarrolladas por el administrador de base de datos es restringir o limitar el acceso de los datos a ciertos usuarios y también restringir o limitar el acceso a procedimientos de ciertos usuarios. ¿Esto por qué? El objetivo de ¿verdad?, es evitar los conflictos en la actualización o pérdida de datos. ¿Qué puede pasar? Si dos usuarios tienen el mismo acceso al mismo tiempo a cierta base de datos, puede existir lo que es una sobreescritura de la información. Entonces, por eso el administrador es el que tiene que estar pendiente con esto, con los tiempos, con los permisos, ¿verdad? Para evitar que vayamos a tener lo que son fallas o problemas de actualización de información. Entonces, por eso se debe de cumplir, ¿verdad?, lo que son las normas o restricciones para evitar estos inconvenientes. Aunque el administrador de base de datos, ¿verdad?, es el que protege la base de datos, debemos de tener claro que la base de datos tiende a ser un equipo compartido por el cual el usuario final es quien administra los valores, ¿verdad? No es el administrador. O sea, nosotros, bueno, el administrador es el que está encargado de ver el funcionamiento, de ver las reglas, de ver que todo vaya bien con la base de datos, pero no es el que va a estar ingresando la información en la base de datos. Ese va a ser el usuario final. Pero al administrador es el que le toca, pues, pensar, ¿verdad?, en todo lo que puede suceder. Dice como existen los usuarios relacionados, ¿verdad? Que es el programador, el usuario final y el administrador de la base de datos. Porque como existen múltiples usuarios, se necesita la estandarización de estos, ¿verdad? Por eso tenemos lo que son 3 tipos de usuarios. El programador pues es la persona, ¿verdad?, encargada de crear los programas y aplicaciones que va a utilizar lo que es nuestra base de datos. El usuario final, ¿verdad?, que es el que accede a la base de datos por medio de un lenguaje de consulta o por medio de un programa de aplicación, que es el que les decíamos, ¿verdad?, que es el encargado de prácticamente llenar o alimentar lo que es nuestra base de datos. Y también tenemos lo que es el administrador de la base de datos, que en este caso es del que estamos hablando, que es la persona encargada del control total del sistema de la base de datos. El administrador de la base de datos, ¿verdad?, debe de saber cómo iniciar el proceso de recuperación, que ya se los mencionaba antes. Debe también saber en qué momento o qué copias de seguridad son las que se pueden ejecutar, ¿verdad? Cómo programar las tareas pendientes, cómo verificar el rendimiento y actuando de manera inmediata si surgen problemas con la base de datos, ¿verdad? Además, también debe de controlar el procedimiento para recopilar las estadísticas sobre dicha base y sobre todo detectar lo que son los tiempos muertos. En caso de que tengamos lo que es algún problema con nuestra base de datos, ¿verdad? El administrador es el encargado de ver cómo va a recuperar ese tiempo, cómo va a volver a poner los procesos a funcionar, ¿verdad? Y sobre todo comprobar también si hay algún tipo de bloqueo y cuál es el origen de esto, ¿verdad? También es el responsable, pues, de publicar y actualizar la documentación relacionada con la base de datos entre los estándares de detalles de acceso y de recuperación, ya que él es el que sabe cómo es el manejo completo de lo que es nuestra base de datos. Entonces es quien tiene que ceder lo que es la información, ¿verdad?, para que los demás usuarios que la van a usar
pues sepan muy bien cómo manejar eso. Los dejo con mis compañeros. Bueno, mi nombre es José Napoleón Zelaya y continuando con el tema que nos compete el día de hoy, hablando sobre las responsabilidades de un administrador de base de datos, tenemos una lista de las responsabilidades más importantes según el doctor Elliot King en su libro El mundo real del administrador de base de datos. Como modo de introducción tenemos que las principales responsabilidades de un DBA son el mantenimiento, el rendimiento y la configuración. En otras palabras, los DBA deben asegurarse de que las bases de datos funcionen correctamente y que estén preparadas para ello. Como pilar y de nuestras actividades más importantes tenemos el mantenimiento, con un 70.16% de importancia que implica el mantenimiento. Según las encuestas, el mantenimiento constante de la base de datos es algo de vital importancia y que es constante al momento de gestionarlas. Implica tareas como actualizar estadísticas, supervisar las tareas de base de datos, supervisar servidores y espacio, por ejemplo. Entonces, esto involucra que nosotros estamos en constante cambio. Las bases de datos relacionales, una de las razones por las que surgieron es porque las antiguas bases de datos no daban soporte a una gran cantidad de usuarios y por consiguiente, al momento de ingresar mucha cantidad de información, estas presentaban problemas. Entonces, como segunda actividad importante, tenemos el rendimiento con un 68.55 de importancia. ¿Por qué el rendimiento? Porque la evaluación constante del rendimiento de la base de datos ayuda a minimizar los tiempos de respuesta y a maximizar el rendimiento, obteniendo como resultado un rendimiento óptimo, que es por supuesto lo que siempre buscamos. Nosotros buscamos la eficiencia. Vamos a utilizar una base de datos pequeña si así lo requerimos y un hardware pequeño si realmente no necesitamos uno grande, así que no vamos a gastar más de lo necesario ni utilizar menos de lo óptimo. Como como tercer puesto tenemos la configuración. ¿Por qué la configuración es importante? En mi opinión, la configuración va de la mano con la evaluación continua del rendimiento. Si los resultados de la evaluación de rendimiento indican que las tecnologías actuales no están funcionando de la mejor manera, habrá que poner manos en el asunto y actualizar, cambiar o adaptar nuevas tecnologías a los requerimientos que cada vez son mayores. Como cuarto lugar tenemos la administración de cambios. La administración de cambios puede no requerir gran atención en comparación a las anteriores responsabilidades, puesto que si tenemos un sistema automatizado, los cambios que se hacen de esta forma son menos complicados, porque nosotros al momento de hacer el análisis de nuestro sistema, el análisis y diseño del sistema, nosotros tenemos que asegurar que nuestro sistema va a ser flexible y que va a estar, por supuesto, muy flexible a los cambios requeridos en nuestra empresa. Entonces, para mí es bastante importante, aunque como ya mencioné, no es algo que se tenga que gestionar continuamente, puesto que nosotros debemos asegurar que nuestra base de datos es flexible. Como quinto lugar tenemos la seguridad con un 41.13 de importancia, y yo quiero hacer énfasis aquí, ya que nosotros hemos aprendido en clase que si nosotros no tenemos una experiencia al momento de desarrollar nuestra base de datos, si no aplicamos bien los constraints, si no sabemos encriptar los datos, puede venir cualquier persona con una experiencia mínima en Kali Linux, con herramientas como SQL Map, y pues retirar datos de nuestra base de datos con mucha facilidad. Así que nosotros debemos asegurar que nuestra base de datos es segura. Y es por eso que incluso se usan las bases de datos relacionales. Como sexto lugar tenemos la integración de datos. ¿Por qué la integración de datos? Porque la integración de los datos, si no es tratada con la debida prudencia, puede ocasionar que los procesos de ETL, los cuales son extracción, transformación y carga de datos, no cumplen con la función necesaria de la cohesión del sistema. Y nosotros eso es una razón más por la que utilizamos bases de datos relacionales, porque queremos que nuestro sistema esté unificado y centralizado. Así que la penúltima que tenemos en nuestra lista es la planificación de capacidades. ¿Y por qué la clasificación de capacidades? En mi opinión, la ley de Moore nunca ha mentido. Al día de hoy las tecnologías siguen evolucionando y no simplemente en la cantidad de transistores que utilizan un procesador, sino que cada día salen nuevas tecnologías, ya sea de hardware, software, nuevos lenguajes de programación y debemos estar preparados para ello. Y como último tenemos la de vital importancia 33, con una importancia de 33.06,
apoyar iniciativas de desarrollo, por ejemplo, crear bases de datos para pruebas y desarrollo. Y hay mucha gente que no le presta atención a eso, pero para mí es muy importante, ya que ahí identificamos si hay errores, nosotros dejamos explotar nuestra creatividad y sabemos qué cosas podrían salir mal. Y con eso finalizo la parte de las responsabilidades más importantes. Muchas gracias. Hola, muy buenos días, compañeros y ingenieros. Yo les vengo a hablar acerca un poco de lo que es los desempeños de la DBA. Según el Dr. Elliot King, en el mundo real de administración de la base de datos, como los DBA consideran los tiempos de actividad de los sistemas y el rendimiento como sus dos responsabilidades más importantes, es razonable que se evalúen conforme a esas dos métricas, aunque la forma que los DBA se evalúan su desempeño se condice con lo que creen que sus máximas prioridades creen que sus gerentes lo evalúan de otra manera. Lo complicado que es medir el desempeño estándar de un DBA, y es aquí donde entra lo complejo, porque vamos a ver que si lo medimos por la cantidad de requerimientos que recibe y termina. Si medimos los requerimientos por la manera de cero defectos en la primera entrega, nos enfrentamos a que tenemos normalmente un ambiente y flujo de trabajo que pasa por desarrollo, luego pruebas y finalmente por producción. Los siguientes serían los CLA, que es un contrato que describe el nivel de servicio que un cliente espera de su proveedor. Algunas cosas que podemos medir: el tiempo que la base de datos está disponible de acuerdo con los CLA establecidos. Segundo, el número de alarmas del mismo tiempo que recibiste el mes pasado contra las de este mes y que se hizo para reducirlo. Siguiente, la cantidad de bases de datos que tienen los estándares establecidos en los CLA por las empresas y por tu equipo. Siguiente, el número de pruebas de desastres que son exitosas en el año. Y por último, la cantidad de respaldos exitosos, no exitosos que tuviste en el mes. Bueno, seguimos. Según la encuesta del Dr. Elliot King, los encuestados sienten que la velocidad para resolver problemas fue un tema más importante para los gerentes al momento de evaluar el desempeño de un DBA, y que se priorizó frente al rendimiento de los sistemas, y que el rendimiento de los sistemas se valoró un poco más que el tiempo de actividad de los sistemas. Para poner en lugar los parámetros para juzgar el desempeño de los administradores de las bases de datos DBA, no es diferente a desarrollar un sistema de clasificación. Mérito para cualquier otra ocupación. Las métricas del rendimiento deben incluir una serie de parámetros que se cargan individualmente y como colectivo proporcionan una puntuación que puede criticar el desempeño de su DBA en una manera justa y constructiva. Luego de haber hablado un poco acerca del desempeño de la DBA, necesitamos saber unas instrucciones para mejorar el desempeño de nuestras DBA. Diseñar el desempeño desde el punto de referencia SmartText. Otro punto, desarrollar un punto de referencia que refleje el tiempo de la base de datos. Eso quiere decir que realizar una revisión de tiempo de la base de datos durante los últimos años, utilizar un estudio, establecer una referencia del tiempo porque se puede clasificar el rendimiento de la base del sistema. Tercer punto, establecer un criterio que refleje el rendimiento por usuario. Esta medida debe basarse en el tiempo que tarda para el rendimiento de una consulta para llegar al final. Cuarto punto, grado del administrador de la base de datos basado en el número de usuarios atendidos. Obviamente la carga de trabajo de los DBA es probable que aumente el número de aumentos de usuario. Y por último punto, utilizar un índice de escalabilidad. Esto podría ser un indicador especialmente importante para administradores encargados de satisfacer las demandas de una empresa de rápido crecimiento. Y por último, algunos consejos y advertencias para
realizar un buen desempeño de su DBA. Considere la posibilidad de proporcionar el DBA con herramientas modernas de administración. Recuerde que debe desarrollar sus métricas de una manera que no castiga un nuevo DBA y puede estar obligada a reestructurar una base de datos que heredó de su predecesor. Muchas gracias. Buen día, compañeros. Yo les vengo a hablar sobre la responsabilidad de un DBA en SQL Server. Les voy a mencionar algunas, no voy a comentar sobre todas, pero básicamente es importante que un DBA pueda administrar y crear bases de datos, pero también es importante que sepa manejar la seguridad en la base de datos. Y con esto, él puede crear logins y a esos logins asignarle roles. Y como ven, estos son algunos de los roles por default de SQL Server, pero uno puede también crear sus propios roles para acomodarlos de acuerdo a los accesos que tendrá un usuario, a qué bases de datos tendrá acceso y cosas así. Entonces es bien importante manejar bien la seguridad en la base de datos por un DBA. Otra cosa bien importante que tienen que realizar los DBAs es el continuo mantenimiento de la base de datos. Y con esto SQL Server provee un plan de mantenimiento donde un DBA solo necesita crear un plan de mantenimiento y aquí es donde uno le puede poner plan de mantenimiento, el nombre que quiera, la descripción. Tenemos que tener la cuenta de servicio activada y aquí podemos elegir si queremos correr las actividades en diferentes horarios o las podemos correr todas de un solo al mismo tiempo. Aquí en horario vamos a seleccionar el tiempo y cada cuánto se estará realizando esta actividad. Podemos seleccionar de que se inicie cuando la compu esté en estado de suspendido, recurrente, solo una vez. Podemos elegir si es diario, semanal o mensual, el día, la hora y bueno, esto podemos realizar estas tareas de una forma automatizada. Una vez seleccionado eso, podemos ver todas las tareas que podemos automatizar. Bueno, incluye chequear la integridad de la base de datos. Esta es una función primordial también de los DBA. Reducir las bases de datos, reorganizar índices. Y otra cosa bien importante, que es una de las responsabilidades de los DBA, es saber crear un backup y cómo restaurar ese backup. Entonces, este plan de mantenimiento nos permite acceder a varias utilidades donde podemos crear estos planes para mantener nuestra base de datos en un estado óptimo. Otra responsabilidad del DBA es con el rendimiento de la base de datos. Y con esto, SQL Server nos provee un monitor de actividades. Aquí podemos ver el tiempo de carga del procesador, cuántas tareas hay en espera, las entradas y salidas de la base de datos, así como los batches por segundo que está recibiendo la base de datos. Igual podemos ver los procesos realizados, los recursos, que esos son básicamente los estados que puede estar como un proceso, y las entradas y salidas de datos. Bueno, otra cosa bien importante en las responsabilidades de los DBA es poder crear reportes para ver
varias cosas como de la base de datos, como un dashboard en general del servidor. Podemos ver cuánta memoria ha consumido la base de datos, la actividad de todas las sesiones. Y bueno, aquí pueden ver estos reportes del motor de la base de datos y podemos crear nuestros propios reportes. Vamos a ver un reporte del servidor, del dashboard del servidor, desde el momento que se inició, cuánto CPU ha corrido, ha usado, perdón, y cuántas entradas y salidas lógicas ha hecho. Bueno, aquí podemos ver. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Francisca Fernanda Ramírez y yo voy a finalizar con esta exposición. Voy a continuar ahora explicando algunas de las tareas que realizan los DBA, pero esta vez son algunas que se pueden realizar de manera automatizada, es decir, en las que el administrador de bases de datos no va a necesitar utilizar mucho de su tiempo. La primera es verificar que todas las instancias estén funcionando. Esta tiene un 81% de poderse hacer de manera automatizada. La segunda sería con un 71%, verificar que todos los trabajos programados pues estén trabajando satisfactoriamente. Otra sería verificar que todas las operaciones de seguridad se realicen de manera correcta. Esto tiene un 70%. Y con un 46% tenemos el inspeccionar registros de error. Otras tareas automatizadas también puede ser el monitoreo de espacios en los discos, revisar los ajustes, clonar bases de datos, entre otras. Son muchas las tareas, muchas las responsabilidades y para mejorar el desempeño del DBA, algunas tareas se realizan de manera automatizada. Bueno, ahora continuamos hablando de las tareas en las que el DBA utiliza más tiempo. La primera es poner a punto SQL. Esa tiene un 73% del tiempo del DBA según las encuestas realizadas. El segundo sería redactar y depurar código con un 39%. Cuarto, editar y realizar cambios en el código. Quinto, pues realizar consultas, dependiendo pues lo que necesitemos. 5 pruebas de cargas y 6 pruebas de unidades con el 11%. Este más o menos es un estimado de cómo está dividido el tiempo del DBA de acuerdo a algunos estudios realizados. Ok, ahora continuamos exponiendo algunos de los desafíos que se vendrán para los próximos años para el administrador de base de datos. Pues será el crecimiento total de los datos, mejorar la seguridad de los datos, la seguridad de la información, incorporar tecnologías en la nube, mejorar la calidad de los datos, automatizar más tareas, aún más de las que ya se pueden automatizar, para la administración de bases de datos. Otros desafíos también que van a surgir será la necesidad de utilizar otros tipos de datos, otras fuentes, mejorar el rendimiento general de los sistemas, también aumentar la capacidad de estos sistemas y muchos otros más desafíos que se van a venir conforme vayan pasando los años. Para finalizar, daremos unas cortas conclusiones. Nos queda claro que las bases de datos son el centro de toda empresa o negocio líder del mercado, pues es a través de ella como podemos obtener la información precisa de nuestros clientes y así tomar decisiones que nos permitan un crecimiento exponencial en el éxito de la organización. El DBA es el responsable de administrar las tecnologías de la información y la comunicación en aspectos tanto técnicos, tecnológicos y científicos, como en inteligencia de negocios y de bases de datos. El administrador de bases de datos debe estar dispuesto a mantenerse al día con los nuevos sistemas gestores de bases de datos y los cambios que estos conllevan, puesto que la cantidad de datos administrados va a ir creciendo de manera rápida. La innovación y la clave serán fundamental para la productividad y la competitividad de las empresas. La necesidad de aprender nuevas tecnologías, la reducción de presupuestos de TI y la obligación de que cada DBA deba de administrar más de una base de datos serán los principales desafíos que vendrán en términos de administración de bases de datos para los DBA en los próximos años. Algunas de las tendencias tecnológicas que van a surgir serán como la nube, la virtualización, datos masivos, utilizar bases NoSQL, Hadoop, etc. Estos serán algunos de los efectos más importantes en la administración de los datos. Podemos concluir que la infraestructura de bases de datos a nivel empresarial depende del presupuesto y de la necesidad de cada empresa, ya que algunas
han empleado ya la nube para guardar sus datos, mientras que para otras basta con sus espacios físicos. Finalmente, teniendo el perfil adecuado en el equipo de DBA es como se asegura que se obtendrá el éxito en los proyectos y el cumplimiento de los objetivos, y que en un futuro se podrá seguir compitiendo al nivel de las grandes compañías gracias al adecuado y correcto uso de la información. Y así finalizamos con nuestra exposición. Muchas gracias.